fundamental y nosotros siempre hemos considerado que a la educación en general, desde la cuna hasta la tumba, es decir, todos los niveles de educación hasta la posgraduada debe considerarse en Colombia como un derecho fundamental. Por lo tanto, se ha considerado que una eventual reforma a la Ley 30, que sigue siendo un tema de urgencia, debe ser considerado como una ley de carácter estatutaria para que efectivamente la educación superior sea considerado como el derecho que todos los colombianos tienen a partir de la Constitución. Igualmente, somos conscientes que las instituciones que hoy prestan el servicio, y digo el servicio por precisamente el marco de la Ley 30 del 92, las instituciones que prestan el servicio de la educación pues deben garantizar obviamente transparencia y garantía para el ejercicio de este derecho. Digamos, eso es un elemento que siempre el foro ha ratificado. El sistema debe ser un sistema transparente, un sistema que rinda cuentas, y en ese sentido la comunidad académica debe estar tranquila que efectivamente las instituciones están cumpliendo con el papel en términos de la transformación que el país necesita, y ese papel debe ser obviamente absolutamente claro y transparente. Igualmente, hemos siempre considerado desde el foro que el tema de la calidad debe ser también considerado como un bien supremo. El tema de la calidad, el problema es que tiene, digamos, diferentes concepciones y formas de verse. Nosotros hemos trabajado el tema del concepto de calidad aquí en Colombia. Siempre hemos dicho desde el foro y de todas las instituciones que las instituciones deben garantizar calidad y pertinencia, pero debe construirse el concepto que sobre calidad requiere el país. Digamos, el concepto de calidad no solamente debe adoptarse desde las orientaciones de organismos internacionales, que son las que nos definen calidad. No solamente las pruebas PISA garantizan la calidad en Colombia, porque las pruebas PISA son un referente internacional que bien uno puede utilizar para medir cómo estamos frente a otros países, pero el país debe construir un propio concepto de calidad en términos de la educación en general. Y obviamente que también consideramos que el Estado es el que debe garantizar esta calidad y esta pertinencia, pero el Estado lo debe garantizar no solamente con medidas de carácter coercitivo, a partir, por ejemplo, de leyes como esta 1740 sobre inspección y vigilancia, sino que tiene que garantizar el apoyo económico, financiero y el fomento adecuado para que las instituciones puedan efectivamente prestar el servicio y garantizar el derecho de la educación de la mejor calidad posible, con la infraestructura que se requiere. Bien señalaba el compañero de la mano las afugias que están hoy viviendo las instituciones de educación y las universidades públicas en Colombia, pero no solamente de las universidades públicas, es en general un problema hoy de todo el sistema educativo. Hay un tema de desfinanciamiento muy grande y está comprobado que los recursos que están siendo apropiados en el presupuesto no son suficientes para poder garantizar tanto infraestructura como calidad, como docencia y una adecuada prestación de este servicio y derecho de la educación en Colombia. Nosotros siempre hemos dicho que el tema de la financiación no solamente debe ser a la demanda de los estudiantes, sino también a las instituciones, porque bien ha hecho un esfuerzo el Estado en tratar a través del ICETEX de financiar a los estudiantes, pero consideramos que no es suficiente porque las instituciones requieren hoy de recursos para poder funcionar de manera óptima. Si no, los invito a que vayan a universidades regionales públicas para que vean algunas cómo inclusive se están cayendo. Pues el caso nomás de la Universidad Nacional aquí en Bogotá es una clara evidencia de los problemas financieros que tiene, a pesar de que es una de las universidades que más recursos recibe en términos de las transferencias a la educación. Ya sobre el tema de la Ley 1740 del 2014, desde el foro hemos hecho un seguimiento desde el año pasado sobre lo que fue el proceso y aseguramiento y las funciones de vigilancia y de control. Y lo decíamos porque eso se ve reflejado hoy cuando es el ministerio el que otorga los registros calificados a las instituciones, es decir, les da el aval para que puedan funcionar, y al mismo tiempo es el ministerio el que está en ejercicio de control y vigilancia suspendiendo e interviniendo las instituciones de educación. Por eso siempre decíamos que era importante y fundamental
que en Colombia institucionalmente se diferenciaran esas funciones de fomento y de vigilancia y de inspección, que se separaran. En su momento habíamos propuesto que se creara algún tipo de organismo. El CESU, en sus recomendaciones que presentó el año pasado, planteaba el tema de la superintendencia. Nosotros también lo habíamos planteado y consideramos que el tema de la superintendencia es viable, pero debe trabajarse con un enfoque diferente, a un enfoque especialmente dirigido al tema de inspección y vigilancia, y debe ser un enfoque mucho más preventivo. Sobre la ley 1740 sí tenemos una preocupación muy clara, y es que consideramos que tiene una especie de origen ilegítimo, en el sentido de que nunca se consultó al sector sobre los contenidos de esa ley. Digamos, la ley se aprobó muy rápidamente, tuvo mensaje de urgencia, y el sector educativo no tuvo la capacidad nunca ni de reaccionar ni de pronunciarse sobre los contenidos de la ley. Por lo tanto, en diciembre quedó aprobado, y eso, digamos, en términos de técnica legislativa le da cierto origen de legitimidad a la ley. Consideramos que las leyes, especialmente en educación, deben ser el fruto del consenso de todos los actores que están hoy en el sistema educativo. Por lo tanto, cuando uno ya mira en detalle algunos elementos de la ley, uno sí ve ciertos peligros sobre el tema de la autonomía universitaria. Digamos, esas facultades excepcionales que hoy tiene el gobierno de intervenir las instituciones podrían representar un peligro a esa autonomía que es de carácter constitucional. Por lo tanto, consideramos que debe hacerse una reglamentación muy clara, se deben establecer reglas muy claras sobre lo que debe contener esa inspección y vigilancia. Frente a eso tenemos las siguientes propuestas muy concretas, porque el tiempo ya se me está terminando. Primero, nosotros consideramos que es urgente hoy revisar los alcances y la incidencia que puede tener esta ley en términos de la autonomía y del funcionamiento de la educación superior. Creo que se está jugando un poco sobre principios de desconfianza, y aquí también tiene que aplicarse un principio de buena fe, y obviamente las instituciones tienen que responder frente al Estado y a la sociedad para su funcionamiento. Por lo tanto, proponemos definir reglas claras, precisas y transparentes para ese ejercicio de inspección, vigilancia y control. Consideramos que de aprobarse o de crearse una superintendencia de educación, debe diseñarse con una arquitectura institucional especial. No puede ser igual a todas las superintendencias que actúan y funcionan hoy actualmente en el país. Y debemos articular procesos de aseguramiento y acreditación con el tema del fomento, con la inspección, vigilancia y control. Y finalmente, una cosa muy importante para el foro: consideramos que todas las propuestas que estamos planteando deben ser construidas en consenso y en consulta con el sector. Nosotros hoy vemos que hay, desde la perspectiva del gobierno, un estilo, digamos, de hacer una cantidad de reformas. Nosotros estamos viendo con cierta preocupación lo que viene en el Plan Nacional de Desarrollo. Queremos invitar a hacer una reflexión sobre el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Creo que no hemos dimensionado lo que se está proponiendo en términos de la modificación sustancial al sector de la educación, especialmente superior, y estamos preparando como foro un pronunciamiento que vamos a tener la próxima semana listo, y esperamos que en el Congreso de la República se abra un debate profundo sobre las implicaciones de lo que viene en el Plan Nacional de Desarrollo. Es una invitación, senador Senen, para que miremos cómo empezamos entre todos a mirar las implicaciones de esta ley del plan, y obviamente que logremos que cualquier tipo de reforma que se haga a la educación en Colombia, obviamente propenda porque se garantice el derecho y el servicio de la educación, pero especialmente que recoja el consenso de todos los actores, de estudiantes, de docentes, de directivos de las instituciones, de comunidades científicas y en general de toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Carlos. La intervención a continuación del representante de la Universidad Distrital. Precisamos que las intervenciones ocupen los 7 minutos que están para cada una de ellas. María Isola Salazar. María Isola Salazar. Buenos días.
Quizá no represente a la totalidad de la Universidad Distrital. Yo soy la presidenta del Sindicato de Profesores de Vinculación Especial de la Universidad Distrital y voy a esbozar algunas preocupaciones que a lo largo de mi vida académica he tenido. Y de alguna manera creo que va a ser la ocasión para que ustedes inviertan un poco las preguntas. En relación a las preguntas, lo que me he venido preguntando desde hace mucho tiempo es, ¿de qué educación pública hablamos? ¿Tenemos educación pública en Colombia? Mi respuesta es no. Porque bueno, ya diré las razones, y también valdría la pena preguntarse de cuál autonomía hablamos, qué autonomía defendemos. ¿Es posible defender una cosa que no existe en Colombia? Porque mis consideraciones también van a otro punto y es que tenemos el país que los profesores hemos hecho. Yo siempre les repito a mis estudiantes, porque soy formadora de maestros, somos lo que la educación ha hecho de nosotros. Y este país intolerante, este país en guerra, este país individualista, pidiendo disculpas por las susceptibilidades de quienes están aquí, lo hemos ayudado a deformar los profesores. No podría aquí decir que los maestros, porque hay una diferencia fundamental entre ser maestro y profesor. Y cuando me hago esos interrogantes, recurro a un autor que esboza cuáles deberían ser los principios que rigen la educación pública. Y todos ustedes lo conocen. Todos ustedes los conocen al menos de una forma sencilla. La educación debe ser un derecho y no un privilegio. La universidad debe ser de todos y para todos. La universidad debe ser financiada por el Estado, porque la financiación por el Estado es la única condición, es la única circunstancia que le permite otra característica a la educación pública, como es la de ser laica. Es decir, no agenciar un solo credo ni ponerse al servicio de grupos políticos. Porque quizá uno de los graves problemas de la educación pública y de la universidad pública es que está intervenida por grupos políticos que piensan en los intereses del grupo, de la familia y de los amigos y jamás en la razón de ser de una universidad pública que son los estudiantes. Debe la universidad pública ser controlada por toda la comunidad universitaria. Y por excelencia, la universidad pública debe ser el espacio privilegiado donde se fundamente la mentalidad democrática. Y es precisamente ahí donde funciona la autonomía, porque la autonomía no es una cualidad de las universidades, cualidad, atributo, adjetivo, como sea. La democracia es la autonomía es la condición de la democracia para que las universidades públicas formen en lo que deben formar, en la mentalidad democrática, para que todos seamos capaces de tomar las decisiones que más nos favorezcan. Entonces vuelvo y me pregunto, ¿qué hemos hecho los profesores por promover esta mentalidad democrática si en la misma dirección de las clases parecemos los mejores dictadores? No en vano se dice dicen los profesores, me voy a dictar clase, me voy a ejercer la dictadura de clases, dicen a veces. Y yo les digo, señores profesores, este país no cambia
sino cambia la formación de maestros. Porque como dice George Steiner, quien mantiene a sus estudiantes, el profesor que mantiene a sus estudiantes callados en clase, los va a mantener callados ante el gobierno. Gracias. A continuación, tenemos la intervención de FODECEP. Bueno, vamos a tener una intervención de la Universidad Distrital, aunque ya tuvimos una primera presentación. ¿Sí? Bueno, tenemos 5 minutos, por favor, para que nos dividamos el tiempo. Gracias. Yo vengo a nombre de la Rectoría de la Universidad Distrital. Inscribimos nuestra ponencia y la traemos escrita. Se pregunta esencialmente por lo que está pasando en la política de ciencia, tecnología e innovación de Colciencias y por algunas cifras que se dan como diagnósticos en el plan de desarrollo. Se llama así: la educación superior, algunos elementos para el fortalecimiento social y cultural. Sin una gran revisión al plan de desarrollo, en este momento se identifica una tendencia que relaciona el desarrollo de una sociedad con sus logros en ciencia, tecnología e innovación, sin querer negar o desconocer la importancia de dicho vínculo. Sí es necesario pensar con mayor detenimiento cómo se logran las metas implicadas y si se han formulado las preguntas correctas para la estructuración de políticas, metas y estrategias en dicho plan. De manera rápida se puede concluir que si se desvincula el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación del mismo desarrollo social y además no se consideran las bases culturales de nuestra sociedad, esta meta está condenada al fracaso. Nos podemos preguntar por qué países referidos en el documento, colocados para mostrar nuestros bajos indicadores, si avanzan. Aunque se puedan aducir muchas respuestas, una mirada a la realidad nacional, a nuestro día a día, nos permite concluir que quienes toman las decisiones sobre las políticas no están interesados en resolverlas basadas en el conocimiento de la realidad, y segundo, que las políticas que se implementan imitan, copian modelos de otras sociedades. Por ejemplo, aunque las pruebas PISA muestran que a nuestros niños y niñas y jóvenes les gusta la ciencia, les va muy mal en otros campos. Esto parece un sinsentido. Para el Ministerio y las Secretarías de Educación, el problema son los profesores y las profesoras. Entonces, se les deben hacer más pruebas para establecer que ellos no saben. Aunque ya existan innumerables estudios en el campo de la investigación en educación y en la didáctica de las ciencias en el mundo y específicamente en nuestro país, las soluciones que se buscan son más sancionatorias que académicas. Y doctorados nacionales que están investigando en este campo educativo, comunidades de investigadores, una asociación científica, todas estas instancias no son consultadas, sus investigaciones no son consideradas para tomar decisiones y cuando se hace generalmente se privilegia a unos pocos, configurándose así soluciones poco plurales, más abiertas y complejas para responder a los problemas que son aún más complejos. Sería importante hacer un estudio sobre las visiones de la ciencia, tecnología, innovación, educación, cultura que poseen quienes toman esas decisiones y qué tan adecuadas estas son para implementar en nuestra realidad. Suponemos que estamos frente a personas que se educaron, pero que generalmente sus decisiones se toman teniendo como referencia otras circunstancias y muchas veces fundamentadas en el mito de que lo extranjero es mejor. Otro caso que nos gustaría considerar es el tema de la formación doctoral. El documento muestra claramente una dualidad. De un lado, comparados con otros países, Brasil, México, Chile, estamos muy mal, pero de otra parte se cita cómo la capacidad de formación de los doctorados en el país ha aumentado.
de una manera importante. Sin embargo, parece que la solución primordial son las becas para estudiar en el exterior, sin desconocer que esta es una acción que hace parte de la estrategia general. Las preguntas formuladas para solucionar no son las correctas. Este problema no se puede resolver de manera tan simplista. Las preguntas correctas deberían enfocarse en torno al significado de la formación doctoral. ¿Cuál es la importancia de este nivel de formación? ¿Por qué el país requiere desarrollar este nivel de formación? ¿Qué se necesita para que los doctorados nacionales crezcan y se fortalezcan? ¿Cómo hacer para que el proceso sea más eficaz sin que pierda calidad? Desde nuestra experiencia, un programa de doctorado permite resolver preguntas específicas y producir nuevo conocimiento mediante procesos sistemáticos de indagación. Pero esta actividad debe realizarse en nichos y contextos apropiados y cuando no existen se deben crear. Esta es una de las potencialidades de la formación doctoral. Estos nichos y contextos se refieren a contar con doctores, con equipos y grupos de investigación, comunidades científicas asociadas, revistas, congresos, pares de evaluadores, estructuración de las propuestas académicas en torno a procesos investigativos que atiendan a problemas nacionales, alianzas, redes nacionales e internacionales, proyectos editoriales, bases de datos, infraestructura tecnológica, becas que aseguren a los doctorandos tiempo suficiente para cursar sus estudios y que no se demoren en la conclusión de los programas. Así, para terminar, una adecuada política para el desarrollo de la formación doctoral y fortalecimiento de la educación superior debe preguntarse por cómo se va a fortalecer los procesos de formación doctoral del país, lo cual implica considerar la generación de nichos y contextos adecuados como los anotados que permitan a la par un fortalecimiento social en su conjunto. Nos ayudaría a transformarnos en una sociedad más crítica, propositiva, creativa, que acude al debate público y consensuado y a las acciones conjuntas, respetando las diferencias para resolver sus problemas y contradicciones. Igualmente, como nuestros problemas son innumerables, no es posible excluir ningún campo del saber. Muchos doctores en ciencia, ingeniería, tecnología, pero sin conciencia, sin ética social y ciudadana y sin conocer la realidad en donde actúan, produciendo conocimiento, dando la espalda a los problemas de nuestra sociedad, son una salida muy pobre e ineficaz. Gracias. Agradecemos la intervención de la Universidad Distrital. Por favor, la presencia de la MANE de Laura Niño. Y se alista el representante de ACUPE. Aló, aló, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un agradecimiento muy especial al senador Zenén Niño, a todos los profesores que nos acompañaron y por supuesto a este distinguido público que está aquí. Me presento nuevamente, mi nombre es Laura Niño, yo soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y miembro activo de la MANE desde hace varios años ya. Yo no quisiera concentrarme en esta pequeña intervención acerca del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo eslogan es muy bonito, todos por un nuevo país, paz, equidad de educación. ¿Por qué no quisiera concentrarme en él? Porque la verdad, uno leyendo ese mamotreto de 700 hojas, lo único que encuentra es demagogia, y digo demagogia para no decir mentiras ramplonas, y lo que uno encuentra es un plan nacional de, entre comillas, desarrollo, que no deja de ser un plan entreguista, por no decir regalado, de una élite colombiana que no tiene proyecto de nación y que tuvo que entregarse a otras élites internacionales. Yo quisiera concentrarme y quisiera dejarles un mensaje alrededor de la consigna de la MANE, que es una consigna unitaria que no solamente recoge al movimiento estudiantil, sino que esperamos recoja a todo ese pueblo colombiano que quiere construir un país diferente. La consigna de la MANE es
por un país con soberanía, democracia y paz, o más bien, por una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz. Y habría que detenerse en cada una de esas tres palabras para que no nos confundamos con las rimbombantes palabras del gobierno, que ha sabido muy bien adoptar el discurso y las palabras del movimiento social. ¿Qué soberanía estamos hablando nosotros? Pues evidentemente no es hacer parte de la OCDE, evidentemente no es entregar nuestro país a las multinacionales, ni es nada de lo que está haciendo el gobierno. La soberanía es una bandera muy importante para nosotros y para nosotras porque plantea un modelo de desarrollo que se piense en nuestro país y que no se piense entregar nuestros recursos naturales, los recursos de la madre tierra que nunca van a volver y que nos van a dejar peor de lo que estamos. Una democracia que no es, por supuesto, la que piensa el gobierno, una democracia que no es consultiva, sino una democracia que empodere al sujeto colombiano, que construya ciudadanos diferentes, que se piense en su país y que estén constantemente participando e incidiendo en las decisiones que determinan el rumbo de nuestra nación. Y por último, la paz. Todos y todas coincidimos con la paz. Quienes somos un poco jóvenes y no hemos vivido ese conflicto armado de forma directa, pensamos en la paz de una forma. Quienes están en el poder piensan en la paz de otra forma. Pero yo no me recojo en la juventud que no ha vivido el conflicto, sino que yo me recojo en un movimiento social y popular que ha tenido que vivir el conflicto y hablar de él desde las sombras y hablar de él no amplificadamente con micrófonos, sino encerrados en sus propias dinámicas de guerra. La paz que nosotros planteamos es una paz muy diferente a la que piensa el gobierno. Alguien decía por aquí en la mesa, paz y solución política al conflicto armado no son lo mismo. Y esa es una idea muy clara que tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque la paz necesita 50 millones, 44, los que seamos, millones de voluntades construyendo un país diferente. La paz para nosotros son transformaciones, son cambios sociales, son garantías de nuestros derechos, son por supuesto un país soberano y libre. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la educación en este discurso tan bonito que les estamos planteando? Y diremos que evidentemente el papel de la educación no es seguir profundizando la brecha social que ha caracterizado nuestro país, que si ustedes se dan cuenta, atrás de esas palabras bonitas es lo que está promoviendo el gobierno. El papel de la educación para nosotros y para nosotras es fundamental porque va a poder construir un país realmente equitativo, un país que realmente piense en las comunidades y piense en la gente que no tiene acceso a las cosas que necesita para ser feliz realmente, no como nosotros que supuestamente somos el país más feliz del mundo. ¿Y eso cómo se consigue? La educación superior tiene que ser un derecho fundamental y un bien común. Esa es una idea totalmente contraria a la idea de educación terciaria y al objetivo último, que es la financiarización de la educación. El ICETEX no es garantía del derecho a la educación. El FINDETER, las deudas, no son garantía del derecho a la educación. Una educación plenamente financiada y un compromiso real de nuestros gobernantes es lo que nosotros y nosotras necesitamos para construir un país en paz. Y ya para terminar, gracias por el tiempo que me han dado, gracias a ustedes por escucharme, quiero decirles que el reto que se nos impone es grande y no es fácil de asumir, pero eso no tiene que asustarnos, sino que por el contrario tiene que animarnos mucho más. Nosotros tenemos el reto de unirnos, tenemos el reto de instruirnos, tenemos el reto de organizarnos y de denunciar lo que está pasando, de no permitir que este Plan Nacional de Desarrollo y que esta arremetida de la clase política entregada de nuestro país acabe con lo poco que ya tenemos. Estamos dispuestos y dispuestas a asumirlo y pues por supuesto nos veremos en la calle, nos veremos en estos espacios y donde sea necesario seguir construyendo un país con soberanía, democracia y paz. Gracias. Bueno, el representante de ACUPE, voy a rogarles el favor a todas las intervenciones que usemos 5 minutos a ver si damos una mayor participación. Entonces, el representante de ACUPE, y se alista Asiet. Muy buenos días. Yo vengo en representación de todos los damnificados de los créditos del ICETEX en este país. Nuestra asociación nace por un descontento de la financiación de la educación en Colombia.
Nosotros, uno de los problemas es que nos han venido persiguiendo a todos los deudores del ICETEX de una forma muy descarada por parte de las empresas de cobranza que tiene el ICETEX. El ICETEX hizo un contrato de 5.000 millones de pesos, dividido en dos contratos de 2.500 millones. Ese contrato de 5.000 millones no sale de costilla del ICETEX, sale a costilla del estudiante. Esto le incrementa al estudiante la deuda en un 125%. Esto es muy delicado, que la financiación de la educación se le entregue a unos terceros para cobrar. Nuestra asociación ha venido buscando la forma que el ICETEX solucione los problemas, pero no hemos encontrado. Lo que hemos encontrado son unas empresas de cobranza peores que los antiguos chepitos, amenazándolo que le van a embargar, que le van a quitar la casa, que nosotros ahí luchando con ellos. Esto tiene una desbandada muy grande de profesionales hipotecados con el gobierno. Y el gobierno no ha querido solucionar el problema. Nosotros le hemos dicho al señor presidente del ICETEX que solucionemos este problema y no han querido. ¿Ellos qué es lo que quieren? Que nosotros no arreglemos directamente con ellos, sino con los terceros. ¿Qué hacen estos terceros? Hacen constreñimiento ilegal y terrorismo telefónico. A los fiadores los llaman, mire, lo vamos a embargar, le vamos a quitar la casa, le vamos a quitar el carro, los bloquean en la central de riesgo. Un profesional cuando sale a la vida laboral lo que encuentra son problemas con el ICETEX, porque si va a trabajar con el Estado encuentra problemas, porque aparece reportado como deudor moroso del Estado. Entonces, y ellos no, nosotros queremos pagar, pero pagar lo justo, no que la deuda se nos incremente. Tenemos un caso de un médico que le prestaron 37 millones y la deuda va en 150 millones. Y no hemos podido que el señor director del ICETEX y el gobierno solucione este problema. Nosotros esto se lo hemos dicho a la ministra y le hemos contado. Nosotros ya decidimos es presentar unas demandas contra el ICETEX para ver si es la única forma, llenar los estrados judiciales de demanda para ver si solucionan los problemas. Esto es muy delicado. Nosotros vamos a dar la lucha. El ICETEX no está cumpliendo la función social que fue creada. Está perdiendo, fue para promover la educación. Esto es peor que el antiguo PAC. Esto va a entrar, así como va, vamos a entrar en crisis. Estamos muy preocupados. Invito desde este estrado con el doctor Senén a hacer un debate sobre este problema del ICETEX. Es muy delicado, señores. Yo lo estoy diciendo con corazón porque yo todos los días me toca atender 20, 30 estudiantes con problemas. La mamá llorándome, mire que a mi hijo, ¿qué hago? Que no. Y uno va a buscar la solución directamente con ellos y no, entonces tenemos que ir a donde los terceros, que son los que tienen que, los terceros ¿cuáles son? Las empresas de cobranza. Y si el gobierno no le, nosotros tenemos ya algo que decidir, vamos a solicitarle a todos los estudiantes una cesación de pago hasta que el gobierno no solucione el problema. Esto es más o menos como lo general, esto es un espacio más grande, doctor Senén. Este debate es más delicado de lo que le estoy contando yo aquí. Este es un problema social que ha generado el mismo Estado y no lo quiere solucionar. Cuando el tío, el abuelo, el sobrino le sirve fiador, ya se genera un problema familiar dentro, porque como el hijo o el sobrino no ha podido pagar, entonces ¿qué va a hacer? Embargar al tío. Entonces ese es nuestro lema. Nosotros queremos pagar, pero pagar lo justo, no que nos regalen nada. Pero la educación no puede ser un negocio comercial patrocinado por el Estado. Y el ICETEX tiene que dejar de ser una empresa de cobranza y volverse una empresa de apoyo a la educación colombiana. Muchas gracias. El representante de ACIET, por favor, y se prepara FODECEP. Muy buenos días
Doctor Sene, muchas gracias por habernos invitado a este debate, a este espacio de construcción conjunta. Gracias a la comisión. Represento la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica, Profesional y Tecnológica, ASIET. Somos más de 80 instituciones de educación superior en 26 departamentos del país y en las 5 regiones. Es una asociación que tiene más de 42 años de existencia y una asociación que entiende que el círculo virtuoso que genera la paz, la equidad y la educación puede ser el elemento que nos permita unir a muchos sectores sociales de Colombia para construir un nuevo país, pero el cómo construirlo es el que necesitamos que sea demasiado responsable y participativo. Por eso estamos nosotros aquí y queremos agradecer esta invitación de manera muy especial. Cuando nos invitaron a hablar sobre la ley de inspección y vigilancia, hicimos un estudio muy juicioso y hemos venido trabajando con muchos de los asesores del doctor Senén muy aplicados en este tema. Pero también nos dimos cuenta de que hablar sobre la ley de inspección y vigilancia cuando el artículo 54 del Plan Nacional de Desarrollo está modificando todo el sistema de educación postsecundaria y que acaba con el sistema de educación superior, pues una inspección y vigilancia sobre un sistema de educación superior que ya no va a ser educación superior, resulta un poco inocuo. Entonces quiero aprovechar estos minutos que le han dado a la asociación para hacer varias reflexiones. Lo primero es que en lo que respecta a la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria, planteado en el artículo 54 del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, consideramos desde ASIET, que es el Congreso de la República, el llamado a liderar la construcción de ese sistema. No quisiéramos que fuera por facultades extraordinarias que terminara siendo regulado este sistema, sino que el Congreso de la República, como el vocero de todos los colombianos, abra los espacios de debate y escuche todo lo que las instituciones, los estudiantes, los profesores, los administrativos y todos los actores del sistema tenemos que aportar. Y creo que podemos desde allí construir esa paz con equidad. La justicia, la equidad y la paz tienen que empezar por el mismo sistema de educación superior. Si no estamos hablando mucha palabra, pero de acción poco. Quiero referirme, en los últimos meses hemos venido escuchando que se han venido adoptando una serie de medidas que con el argumento de elevar la calidad en la prestación del servicio público de la educación y de mejorar esa prestación del servicio se hacen necesarias. Durante los últimos 4 años trabajamos en la construcción de la política pública de educación superior. Ahora se nos crea el sistema y no podemos construirlo, pero es importante que hagamos la reflexión sobre cuál es la situación a nivel nacional de las instituciones de educación y permítanme hacer referencia a unas cifras. En ese momento hay 288 instituciones de educación superior a nivel nacional. Hasta el 1 de febrero más o menos, en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el SNIES, del Ministerio de Educación, éramos 287. A partir del 1 de febrero somos 288 porque el SENA ahora es incluido entre estas cifras como una institución de educación superior. Consideramos que el SENA es una institución importantísima para el país y que nació con una función especial y particular de formar los técnicos laborales que necesita la industria. Pero si queremos aumentar cobertura solamente por cifras, pues aquí estamos ahora incluyéndola dentro de las instituciones. Si nosotros analizamos cómo están compuestas esas instituciones de educación superior,
tenemos que 81 son instituciones de carácter público y 207 son instituciones privadas. Quiero llamar la atención sobre esa cifra. El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia dice que la educación es un servicio público y un derecho fundamental y que la responsabilidad de ese derecho fundamental está a cargo del Estado, pero que los particulares podemos coayudar en la prestación del servicio en el marco del Estado Social de Derecho. Pues hay 207 instituciones de educación privadas en todos los departamentos y en todas las regiones del país prestando este servicio. Cuando uno analiza el estado de esas instituciones de educación superior, que muchos han denominado de garaje, que vemos que las 81 instituciones de carácter público solamente, permítanme terminar las cifras y cierro, de las 81 instituciones públicas solamente 13 han alcanzado acreditación de alta calidad. Uno diría, unas instituciones que son presididas por el Gobierno Nacional en su Consejo Superior, que llevamos más de 20 años en un sistema de acreditación de calidad, deberían estar en este momento todas acreditadas con sus programas de alta calidad, modelando el sistema y diciéndonos al resto de instituciones cómo es que se presta un servicio público en condiciones de calidad, incluyente, equitativo y al servicio de todas las regiones del país. Sin duda necesitamos trabajar la calidad en Colombia. Sin duda las instituciones de educación superior estamos comprometidas, las públicas y las privadas, con este proceso de mejoramiento. Pero necesitamos que la articulación del nuevo sistema, la aplicación de normas de inspección y vigilancia, las normas de financiamiento de la educación sean tenidas en cuenta en la construcción de este proyecto. El Plan Nacional de Desarrollo acaba con el FODECEP, que es la institución que el legislador creó en 1992 para la financiación de la oferta de la educación pública y privada. El legislador del 92 acertó creando un sistema dual de financiamiento donde el ICETEX es el que financia la demanda a los estudiantes y el FODECEP la oferta. La calidad cuesta. Prestar un servicio de calidad vale muchísimo, no es solamente construir edificios de hierro y cemento, sino dotarlos, formar profesores, poder generar procesos de internacionalización, movilidad estudiantil, equipos tecnológicos, y eso vale. Queremos pedirle, senador, que sea el vocero de las instituciones de educación técnica y tecnológica en este proceso. Queremos participar con ustedes en la construcción de este sistema. Por eso pedimos que el artículo 54 de este Plan Nacional de Desarrollo sea modificado y podamos construirlo juntos, y que el FODECEP sea fortalecido y transformado en una institución financiera de carácter especial con servicios complementarios que apalanque el financiamiento de la calidad de todas las instituciones públicas y privadas del sistema de educación terciario en Colombia. Mil gracias. Quiero comentarles lo siguiente, estamos en este momento, tenemos ya dificultades de tiempo. Vamos a darle la intervención a FODECEP con 2 minutos, fundamentalmente porque recuerden que estamos en tiempo de televisión y estos son minutos exactos. Senador, muchísimas gracias por la invitación. En nombre del Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior, de las 120 instituciones que componen este fondo, entre públicas y privadas, de todos los niveles, pues queremos hacer una manifestación pública en estos 2 minutos, lamentablemente nos tocó menos, en donde no consideramos necesariamente que el plan de desarrollo contribuya específicamente al tema propiamente de la financiación del fomento, la pertinencia y pertenencia de los estudiantes en el sistema de educación superior. Especialmente cuando el fondo, a partir de la Ley 30 de 1992, se constituye, y en el espíritu del legislador, como lo decía la doctora María Claudia Lombo hace un momento, constituye una herramienta fundamental precisamente para el fomento de la educación superior y el fortalecimiento de la misma.
En ese sentido, hoy pensar, no tener en cuenta en el plan de desarrollo, en la propuesta de plan de desarrollo, al fondo FODECEP como una alternativa de financiación del sistema de la educación superior, resulta una equivocación garrafal. En ese sentido, el pretender crear un fondo de financiamiento de la infraestructura educativa resulta ser un poco corto frente a las pretensiones precisamente del gobierno en el fortalecimiento de este sistema. No es posible pensar que una sola institución como el ICETEX asuma los dos compromisos de oferta y demanda en el sistema de educación superior. Pretensión que seguramente a través de este plan, de esta propuesta de plan de desarrollo, se constituye como una forma o dinámica del mismo ministerio para pretender hacer una reforma de ley a través de un plan de desarrollo. En ese sentido, consideramos que el tema para el fondo es muy importante analizarlo y en ese sentido que se constituya como un punto fundamental en las discusiones del Congreso y del Senado la posibilidad de que el Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior FODECEP sufra un proceso real de transformación que permita que se le abonen los recursos presupuestarios generados por el presupuesto general de la Nación, que estos recursos asignados también correspondan a la ley de fronteras, que estos recursos provengan de igual manera del Sistema Nacional de Regalías. Termino simplemente con una reflexión y es, ¿por qué pretender crear un nuevo organismo cuando ya existe uno creado por el legislador? ¿Por qué pretender, y en la justificación dada, aparentemente terminar con un organismo supuestamente porque genera burocracia para el Estado, cuando éste desde hace 20 años viene generando rendimientos que son de una u otra manera revertidos para las instituciones de educación superior? ¿Y por qué pretender decir que se termine el Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior porque genera burocracia cuando el gobierno lo ha tenido desamparado por más de 20 años? Muchísimas gracias. Bueno, muy amables a todos. En este momento vamos a dar la palabra al senador Zenén Niño Avendaño para que nos presente unas conclusiones. De manera muy rápida, porque ya el tiempo se nos agota. Lo primero que creo que queda claramente establecido es que hay un apoyo al proceso de paz, a los diálogos en La Habana, con la esperanza de que cese el conflicto armado, pero se garantice de igual manera la movilización social para que se puedan realizar las reformas democráticas que necesita el país y que permitan la superación de las causas que han generado la violencia en Colombia. Lo segundo, el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno ha presentado ante el Congreso de la República debe ser profundamente modificado y revisado. En tal sentido, vamos a presentar propuestas de retiro de artículos y de modificación de otros. Queda también establecido que hay un rechazo a la ley 1740 del 2014. Digamos que está muy bien para la democracia que existan diferencias sobre un concepto como el de la calidad, como el de la autonomía universitaria. Pero es tremendamente grave cuando se ejerce desde el Ministerio de Educación Nacional por parte de los tecnócratas que tienen una concepción de la calidad de la educación más ligada al tema contable o administrativo que al asunto relacionado con la calidad en las relaciones pedagógicas, en la construcción del conocimiento
científico y pretender que funcionarios califiquen de mala calidad a una universidad, a un programa educativo para ordenar la intervención, definitivamente es un desastre. Se estaría frente a una intromisión abusiva por parte del gobierno nacional. Por lo tanto, esto merecerá, por supuesto, un debate. Aquí lo señalaron con mucha claridad, que en 20 días se aprobó la ley 1740, con mensaje de urgencia. El país fue asaltado, las universidades reaccionaron tardíamente, la nación no conoció en detalle, no hubo el tiempo suficiente para poder estudiar de manera precisa los alcances y las incidencias de esta ley. Nuestro compromiso con la academia, con los estudiantes, con las universidades, con los padres de familia, con las organizaciones sociales que aquí han intervenido, organizaciones sociales que reúnen instituciones educativas del orden superior. Con todos ellos, pues necesariamente nuestro compromiso es el de seguir generando debates en el Congreso de la República, generar espacios de participación para que podamos trabajar en dos sentidos. Uno, la nación requiere de una reforma, una verdadera reforma universitaria. Se necesita que se desarrolle de manera clara los mandatos constitucionales contenidos en el artículo 68 y en el artículo 69, que tienen que ver con la regulación de la educación tanto en el sector privado como la regulación a través de un estatuto especial que regule a la universidad pública. Se ha dicho que la ausencia de una verdadera regulación es lo que ha generado este tipo de problemas como en la Universidad San Martín, pero además que ha generado este tipo de leyes como la 1740. Pues bien, creo que la sociedad debería empeñarse, las fuerzas políticas, el Congreso de la República, todos los sectores interesados, los actores de la educación, deberíamos interesarnos en comenzar a trabajar una propuesta de regulación. A la ministra de Educación, en el debate, se le planteó la idea, ministra, ¿por qué no se regula de manera transparente? ¿Por qué no se establecen unas reglas claras del juego para que regulada la educación se pueda hacer una verdadera inspección y vigilancia? Porque no es posible dejarle la inspección y vigilancia sin ningún tipo de horizonte, sin ningún tipo de límite. Aquí hay que armonizar lo que es la regulación de la educación con la inspección y vigilancia. Y se comenzó al revés. Frente a una regulación difusa, casi que inexistente, se ha establecido una inspección, una vigilancia, una esculcada, un saqueo a las universidades tanto públicas como privadas. Por lo tanto, la conclusión final sería, Colombia necesita una regulación verdadera que garantice el derecho a la educación para que la educación no siga considerada como una mercancía, para que el Ministerio de Educación Nacional entienda que desde allí lo que se tiene que propiciar es la armonía, la construcción del conocimiento científico, el humanismo, para que los colombianos realmente sean formados integralmente desde el conocimiento, en la ética, en la estética, en el humanismo, en el arte. Entonces, muchas gracias a los amables televidentes, muchas gracias a ustedes que han participado de este importante evento. Con toda seguridad nos volveremos a encontrar. Muy amables.